Gente, muchas veces existe esta creencia de que las secuelas nunca son buenas o nunca son tan buenas como la primera película, más si es el caso de que esta es una obra maestra, como por ejemplo para mí y para mucha otra gente, El Padrino. Incluso se estuvo hablando un poco de esto últimamente con el estreno de la parte 2 de Dune y bueno, siempre se la compara ahora con muy buenas secuelas como la del Caballero de la Noche, como por ejemplo las Dos Torres del Señor de los Anillos, y una de las que también se hablaba era evidentemente de El Padrino 2. Así que vengo a verificar eso, vengo a verificar porque para mí El Padrino 2, si se quiere, y la verdad es que yo tampoco puedo definirlo muy bien, es mejor que la 1 siendo una obra maestra. O sea, no sé qué puntuación tendría que darle a esta película, sinceramente, si a la anterior le di un 10. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, esto es lo que pasa cuando vos tenés una película que es excelente, que es perfecta, que no falla en nada, y todo eso de alguna extraña manera lo potenciás y hasta me lo llevás a escenarios distintos que terminan gustando más. Esta película, estamos hablando de que estuvo nominada en su momento a 11 premios de la Academia, de los cuales ganó 6, convirtiéndose en la primera película de la historia que ganó un Oscar siendo una secuela. Película de 1974 que curiosamente luego de el desastre de producción que fue la anterior, porque sí es un peliculón, pero Francis Ford Coppola tuvo un montón de problemas a la hora de dirigirla. Querían cargársela a Martin Scorsese nada menos, del cual tenemos un montón de reseñas de sus películas para la sección del canal Cine en el Ciber, donde hablo de las mejores películas de los mejores directores, ahora hablando de las mejores películas de Francis Ford Coppola. Y bueno, resulta que dándole más tiempo, dándole más presupuesto, más libertad creativa y demás, Francis Ford Coppola termina encarando, como Paramount quería, la distribuidora de esta película, la secuela de El Padrino, que había sido un éxito. Y a ver, gente, para mí es muy raro definir, creo que nunca me había pasado esta sensación de ¿qué más puedo decir? Si la primera fue excelente y esta me resulta mejor, y me resulta que cada cosa que la primera hizo bien, esta la potencia todavía más. Es como, no sé, si le tendría que dar un 11, tipo una puntuación que nunca he dado. Es una película que, si tengo que criticarle algo negativo, pero no lo es. Pero bueno, entiendo que para algunas personas pueda ser algo que no les gusta. Es el tema de la duración. Es muy larga. Dura 3 horas 22 minutos. Dura casi media hora más que la película anterior. Pero bueno, sinceramente para mí fue un disfrute total. Es completamente inmersiva. Ya conoces a los personajes. En esta película, que se ve que tiene más presupuesto, lo ves viajando en muchos lugares. Es todo muy lindo. Sinceramente llegaba a un punto donde yo ya estaba viendo que la película iba a terminar, que no quería que termine, pero bueno, todavía me queda otra para analizar. A ver, esta película retoma unos años después de la anterior, donde Michael Corleone, nuestro amigo Al Pacino, ya luego de convertirse en lo que no quería, en lo que juró destruir, y con algo de esto van a jugar con la última escena de la película, que me parece, creo que si no es el mejor cierre que vi de una película en mi vida, lo roza.
luego de convertirse, como digo, en lo que juró destruir, en su padre, no que juró destruir, pero algo que él no quería, que le daba rechazo, termina, como dije en el video anterior, siendo una versión incluso mejorada de su padre en ciertos aspectos. Imagino que en ciertos aspectos no, porque seguramente la vida de Michael Corleone vaya a peor ahora en su tercera película, luego de varias cosas que se plantean acá. Pero sí, bueno, alguien que empieza a triunfar más, que es más exitoso, que es más ambicioso, que llega a un punto que todo lo hace por poder. E incluso al final de la película, luego de que pasasen cosas como que atentan contra la vida de sus hijos y de su esposa debido a una traición proveniente de su hermano, luego de que le hagan un juicio que de una forma muy inteligente termina ganando y demás, llega un punto donde él ya no está con su esposa porque ésta no lo ama, se peleen y termine matando a absolutamente todas esas personas que fueron sus enemigos, que los traicionaron o que podrían causar problemas, dándonos un Michael Corleone al final en una soledad absoluta, lo cual me encantó. De vuelta, es creo de los mejores finales, con esa escena final donde él está comiendo con sus hermanos antes, cuando él todavía no era el padrino, y es como qué distinto que era ese personaje al Michael Corleone que tenemos ahora. Les juro que esa escena me fascinó, porque si bien es otro personaje, cambió muchísimo, es tan orgánico de la forma que sucede todo, que no sé, de vuelta, estos personajes están todos muy bien escritos. Sabés cómo piensan, sabés cómo son, podés un poco imaginarte cómo van a actuar. Así que de mi parte, para mí, de vuelta, Al Pacino es de lo mejor, seguramente lo mejor que tiene la película, siendo el gran protagonista. Me sorprendió mucho en esta ocasión Danny Keaton haciendo de Kay Adams, la esposa, esa escena final, casi final, donde pelean, donde ella le dice que no lo ama. Me gustó, creo que es la única participación así que me impactó de verdad en actuación de un personaje femenino hasta ahora en esta películas del Padrino. Pero bueno, como digo, esa escena donde se pelean se convirtió rápidamente en mis favoritas. Luego todo el resto de los personajes secundarios para mí están muy bien, todos en actuaciones, por más que tengan menos o más tiempo en pantalla, lo hacen genial. De vuelta, John Castle como Fredo Corleone, el hermano mayor, Talia Shire como Connie Corleone, su hermana, tenemos a Lee Strasberg como Hitman Roth, a Frank Sivero como Genko, entre muchos otros personajes, como por ejemplo Dominic Chase, que hace de Johnny Ola, este judío que no dejan entrar en Israel al final, que tengo entendido que él sufría una enfermedad de verdad en la vida real, y que bueno, por eso la actuación se ve tan buena. Así que, como digo, para mí a nivel actoral me parece de vuelta mejor incluso que la primera, siendo que la primera igual tiene a Marlon Brando, para mí siendo muy bueno. No sé, siento que por ahí faltó, aunque sea que aparezca por el final de la película. Tengo entendido que estaba invitado y que él rechazó la invitación por problemas con Paramount, pero como les digo, para mí Marlon Brando está al nivel para mí de lo que hace en esta película, no en la anterior, en esta película, Al Pacino con Michael Corleone. Y como digo, toda esta historia de que el personaje cada vez entra más en la soledad, en la venganza y demás, para mí logra superar, en mi humilde opinión, a la primera. Pero teniendo un agregado más. ¿Se puede tener algo más? Sí, muchas cosas más. La dirección de esta película es mejor. La fotografía, siendo que ahora se pueden grabar en otros lugares, como por ejemplo la Cuba que vemos en esta película, que en realidad es República Dominicana donde fueron a grabar. Son escenas que me encantaron. Las fiestas, la del principio, donde vemos a un Michael Corleone completamente absuelto y apartado de todo lo que es esa fiesta, ni hablar de, bueno, que volvemos a Sicilia, y de lo que ya voy a hablar, que para mí es el último agregado, esa Nueva York vieja, medio en sus partes más pobres, con el coprotagonista de esta película, que es nada más ni nada menos que Vito Corleone. Marlon Brando, el de la primera película, no,
sino que, como digo, a la par de toda esta transformación y caída del personaje de Michael Corleone Al Pacino, vamos a tener ahora el origen y un poco los fundamentos, que eso me gustó, del personaje de Vito Corleone, que está interpretado excelentemente por Robert De Niro, actuación que le valió ganar el Oscar a Mejor Actor. Para mí esto es un agregado a la película que, como dije, le genera algo más. Si la película ya venía siendo excelente de por sí, o en la película anterior ya de por sí todo estaba bien, este nuevo agregado no desperdicia nada, incluso para mí deja la película, como les digo, en una categoría donde pocas películas pueden estar. Todo lo respectivo a Vito Corleone en esta película me encantó, me pareció de lo mejor, y la verdad no me decido en decirles quién me gusta más en esta película, si Al Pacino o Robert De Niro. Investigando un poco me enteré de que Robert De Niro estuvo como 3 meses en Sicilia para aprender el italiano, y ese acento siciliano en concreto que es hermoso como suena, como él mejor que nadie lo interpreta. Y la cuestión acá es que vemos la historia de Sicilia, de cómo él se escapa cuando le matan a la padre, le matan a la madre, Don Cicio, que era como el capo de la mafia en ese momento en Sicilia, y él se escapa hacia Nueva York, lo rebautizan como Vito Corleone, el que no era su apellido al principio, y bueno, de ahí vamos viendo que es un personaje completamente distinto a lo que sería el Michael Corleone de Al Pacino en este momento de la película, ya que es un personaje más premeditado, cuida muchísimo más la familia, tiene valores completamente distintos. Si bien le gusta el poder, prefiere antes que el poder la familia, cosa que al contrario Michael Corleone va a terminar siendo mucho más poderoso que su padre, pero perdiendo en el camino a su familia, a su hermano, a su esposa, a sus hijos y demás. Lo cual, todo este contraste entre la vida de cómo crece Vito Corleone y de cómo crece Michael Corleone es completamente distinta. Eso me encantó, me pareció súper inteligente. Vemos un personaje que se termina vengando de Don Fanucci, que era este tipo que ahogaba en estafas, impuestos y cosas así a los italianos, los italoamericanos de esa Nueva York, pobre, que va a terminar en algún momento explotando y volviéndose cada vez más rica. Y si bien de vuelta este personaje puede parecer como muy bueno, tiene como una doble cara, que es Vito Corleone completamente desatado cuando se quiere vengar, y es un personaje que la venganza le encanta y que hasta la disfruta, a la par de esas últimas escenas de la película donde lo vemos que mata en Sicilia, cuando viaja hasta allá, a Cicio Corleone, a Cicio, el mafioso que mata en su infancia a su padre y a su madre, debido a que bueno, de vuelta ejecuta una muy buena estafa, diciéndole que iba a ser como un vendedor de aceite de oliva y demás, y sabemos luego cómo termina. El personaje de Vito Corleone no mata a sus puntos de una, sino que se toma el tiempo como si disfrutase y saborease la venganza. Pero de todas formas, más allá de esto, al final de la película terminamos teniendo a un Vito Corleone contento con su familia, con su esposa, con sus hijos, algo que venía cuidando desde el principio de la película, y que bueno, que inevitablemente luego nos va a llevar a que se convierta en este padrino del barrio, medio como la justicia por mano propia del barrio, y termina siendo ya así el Vito Corleone que conocemos ya en El Padrino 1. Sobre esto, creo que es un personaje con muchos grises, con muchas cosas para analizar. Tiene sus cosas negativas, como que
Él necesita que su esposa y mucha gente no esté metidos en sus negocios, un tanto machista y demás, un poco más entendible si se quiere para la época, pero contrasta mucho esto, que es para mí lo importante, con el personaje de Michael Corleone, el tema de cómo él prioriza a la familia antes que crecer y ser más poderoso, en contra, como digo, de ese final tan trágico que tenemos con Michael Corleone, habiéndolo perdido todo, habiendo matado a todos sus enemigos, habiéndose vuelto mucho más poderoso, habiendo ganado prácticamente el juego. Veremos qué pasa en la tercera, pero habiendo ganado completamente el juego, y de ahí pasar a la par a qué costo, ¿no? Porque perdió a su hermano, lo mató, perdió a su esposa y a todas las personas que lo traicionaron. Terrible, y esa comparación para mí envuelve a esta segunda parte del Padrino en una categoría, como dije, para mí más que excelente, en una categoría donde pocas películas entran, que para mí ya es algo distinto. O sea, para mí la 1, lo vuelvo a decir una última vez, es excelente, es un 10, y esta película logra superarla en todos sus ámbitos. Así que veremos qué pasa, veremos cómo sigue la próxima película, que ya es la parte 3, es el epílogo, algo así creo que se llama. Antes de eso les quería decir, voy a hacer la reseña de una película de Coppola antes, que es Apocalypse Now. Yo hago la reseña de sus mejores películas, pero en el orden en que el director las fue sacando. Y entre El Padrino 2 y El Padrino 3, que tengo entendido que hay una diferencia de años bastante amplia, Coppola hizo otras películas, y de la que vamos a hablar en el próximo video va a ser de Apocalypse Now, supuestamente para muchos una de las mejores películas bélicas que existen. Pero bueno, gente, esa fue la reseña de El Padrino parte 2, me encantó hacerla. Denle me gusta, suscríbanse si a ustedes también les gustó, me ayuda un montón. Comenten cuál es la mejor película del Padrino para ustedes, comenten si esta les parece mejor que la 1, comenten nada, lo que quieran, qué opinan, qué personaje les gusta más, Al Pacino, De Niro, Marlon Brando, quién lo hace mejor. Y nos vemos ahora con Apocalypse Now, y ya luego terminaremos esta gran trilogía, por el momento más que excelente trilogía, que es El Padrino. Así que eso es todo, nos vemos, hasta pronto.